El arte no solo comunica emociones, sino también cuenta historias escondidas en cada detalle. Hoy vamos a aprender a cómo usar la gramática para describir y entender obras maestras en español. Hola a todos y todas, yo soy Mili y bienvenidos a un nuevo video en Burbuja del Español. En este video vamos a hablar sobre el arte y la gramática española. Aprenderás a describir obras maestras usando estructuras gramaticales básicas. Todo esto mientras descubres cómo el idioma le puede dar vida a una pintura. ¿Están listos? Empecemos. Primero vamos a contextualizar el arte y la gramática. El arte es una herramienta poderosa para aprender un idioma, porque nos invita a observar, analizar y expresar ideas. Hoy usaremos algunas de las obras más icónicas para aprender a explicarlas en español. Antes de empezar a describir las obras, veamos un poco de vocabulario esencial. Por ejemplo, si hablamos de colores o tonalidades, podemos aprender a diferenciar entre los tonos azul celeste o azul marino, o también el amarillo dorado y el ocre. Y podrás usarla en expresiones como esta. En la pintura, el artista utiliza una paleta dominada por tonos cálidos, como el naranja vibrante y el amarillo mostaza, que evocan una sensación de vitalidad y energía. También podemos hablar de texturas y materiales. Palabras como rugoso, suave, brillante o mate. Por ejemplo, la textura rugosa del lienzo aporta una cualidad táctil que invita al espectador a imaginar el proceso artístico. Y por supuesto también necesitamos elementos del arte. Como en composición tenemos simetría, desequilibrio, dinamismo. Y en técnicas, pinceladas gruesas, difuminado, trazo fino. Por ejemplo, la composición simétrica de la obra resalta un equilibrio visual que transmite serenidad. También es muy importante recordar el uso de los adjetivos al momento de describir alguna obra. Por ejemplo, un sustantivo más un adjetivo. El retrato muestra un rostro sereno y expresivo, con ojos profundamente melancólicos. También tenemos el adjetivo más el sustantivo para énfasis. La majestuosa arquitectura gótica se alza sobre el paisaje. Y así como los adjetivos, también podemos usar comparativos. El comparativo más que o menos que. Este cuadro es más importante que el anterior por su innovador del contraste. O también comparativos de el más o la más. Es una de las obras más representativas del Renacimiento. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo.
Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Vamos a intentar describir algunas de las obras más importantes. Te voy a dejar un ejemplo de texto que puedes leer después de mí. La primera obra que vamos a describir es La noche estrellada de Van Gogh. En esta obra, Van Gogh utiliza pinceladas ondulantes que parecen dar vida al cielo nocturno. Las tonalidades de azul profundo se entremezclan con destellos de amarillo brillante, representando estrellas que parecen vibrar con energía. El pequeño pueblo en la base de la composición está pintado con tonos oscuros y líneas rígidas. La siguiente obra es Las Meninas, de Velázquez. Veamos esta descripción. Esta obra, considerada una de las más complejas del barroco español, presenta un juego magistral de luces y sombras. En el centro vemos a la infanta Margarita rodeada por sus damas de compañía. La composición incluye un espejo al fondo, que refleja a los reyes introduciendo una perspectiva única. Velázquez, vestido como un pintor, se autorretrata trabajando en la escena. Veamos la descripción de La Última Cena por Leonardo da Vinci. En esta obra icónica del Renacimiento, Leonardo da Vinci representa a Jesús y sus 12 apóstoles en el momento crucial en que Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará. La composición es notable por su uso de la perspectiva lineal, con las líneas convergiendo hacia Jesús, ubicado en el centro, convirtiéndolo en el punto focal. Las expresiones de los apóstoles varían entre sorpresa, indignación y asombro, lo que aporta un dramatismo excepcional. Ya sabes que puedes repetir estas lecturas las veces que sean necesarias, hasta que las puedas comprender completamente. Vamos a profundizar un poco más en estructuras gramaticales específicas. Por ejemplo, el uso del presente continuo para escenas en desarrollo. Observemos esta oración. En la pintura, las personas están interactuando de manera dramática. Aquí puedes practicar describiendo qué hace cada figura en el cuadro de Las Meninas, como el perro está acostado cerca de la infanta o Velázquez está pintando al fondo. También puedes hacer uso del tiempo pasado para las historias detrás de la obra. Por ejemplo, Picasso pintó en 1937. Como respuesta a los bombardeos. Otros ejemplos son: Da Vinci creó La Última Cena en el Renacimiento o Velázquez retrató a la familia real española. También podemos agregar el subjuntivo para reflexionar. Es increíble que esta obra haya sobrevivido tantos siglos. Es posible que Picasso quisiera cambiar el curso de la historia. Es importante que entendamos las emociones detrás de esta obra.
El arte tiene un poder único. Nos hace sentir, pensar y aprender. A través de las palabras podemos dar vida a estas obras y explorar el idioma de una manera más creativa y profunda. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a revisar nuestras redes sociales y por supuesto visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido como este y también clases de español. Muchas gracias por acompañarnos un video más. Nos vemos en uno próximo. Adiós.